Austral? Voces Comunes es una convocatoria abierta a las agrupaciones sociales, civiles, vecinales, medioambientales y comunitarias del AINILEBU, con el propósito de difundir y promover sus iniciativas, labores y actividades. Espacio en Construcción producirá un programa audiovisual para cada propuesta seleccionada, la cual será estrenada por nuestras redes sociales. Convocatoria abierta hasta el 3 de mayo. Para más información, revisa nuestra página web www.espacioenconstruccion.cl. Es la hora 20, 6 minutos. Juntas y juntos hacemos más universidad. Queremos invitarte a conocer los resultados del proceso de autoevaluación para la acreditación institucional en un ciclo de presentaciones en las plataformas de Radio Watch. Paso corriendo, saltando los charcos de calle picante. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana. Sentirse feliz por estar en la teja fundada. Las comisiones de autoevaluación, de investigación, de desarrollo y creación artística, de docencia de posgrado, de docencia de pregrado, de gestión institucional y de vinculación con el medio darán a conocer a la comunidad universitaria las principales conclusiones de sus diagnósticos en cada área. Fundando ciudades, construyendo puentes. Te invitamos a estar atento y seguir estas presentaciones públicas. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Participa. Juntas y juntos hacemos más universidad. Recuerdo cuando yo tenía 20 años. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de Voces Académicas, el programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, que en esta temporada va todos los días lunes a las 20 horas. En un día dedicado a realizar un balance histórico, social, legal y económico de las AFP en Chile, nos acompañan Cristóbal Balbontín, del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Juan Carlos Miranda, del Instituto de Estadística, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y Sándor Mursou Flores, del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, y también presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por su tiempo, también el de todas las personas que nos están sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la radio de la Universidad Austral de Chile, transmitiendo vía FM por la 90.1 en Valdivia y también por las redes sociales de Radio Universidad Austral de Chile, el fanpage de Radio Watch. Antes de darle la palabra al anfitrión del programa, Sándor Mursou Flores, solo entregarles algunos datos en este programa que, como ya les decía, tiene el objetivo de compartir antecedentes y opiniones sobre las AFPs en Chile.
Chile, esto con datos de la Fundación Sol, Chile es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con un sistema de pensiones puramente privado en su pilar contributivo. Según los datos del Banco Mundial del 2016, los otros 10 países que presentan tal anomalía son Maldivas, Malawi, Kosovo, República Dominicana, Australia, Israel, El Salvador, México, Hong Kong y Nigeria. Al contravenir los principios históricos de la seguridad social propuestos por la OIT, tales como la universalidad, solidaridad, suficiencia y legitimidad social, se constata que en realidad en Chile existe un mercado de cuentas individuales de ahorro obligatorio privado administrado por las AFP y no un verdadero sistema de seguridad social. Algunos datos sobre las pensiones. Bueno, en síntesis, el sistema de cuentas individuales administrados por la AFP fracasó, ya que después de casi 40 años de funcionamiento no logró cumplir el objetivo fundamental para cualquier sistema de pensiones en el mundo, es decir, pagar pensiones suficientes. Solo por la región de Los Ríos, algunos datos, la pensión en promedio es de 245.223 pesos y la mediana es de 187.412 pesos. La región de Los Ríos es una de las que tiene más bajas pensiones. Y en el caso de las mujeres la situación es todavía peor. El promedio es 205.896 en promedio y 148.910 pesos como pensión en la mediana. Estimado Sándor Mulso Flores, presidente del sindicato, le entrego la palabra para que también reciba a los invitados. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, gracias Rodrigo, nuevamente gracias al decano Miranda y a Cristóbal Balbontín por aceptar nuestra invitación. Como el título lo dice, nosotros queremos conocer un poco más y cosas que están detrás de este proceso tan importante que cuando uno entra a trabajar como que lo mira, nunca lo toma en cuenta esa cosa de la AFP, porque no es cierto, es una cosa más que está en el contrato o en la colilla de liquidación de sueldo. Sin embargo, a mí me gustaría empezar un poquito más atrás y a lo mejor estoy equivocado, pero ¿existe una diferencia desde el punto de la perspectiva económica y también de la perspectiva legal entre los fondos de pensiones y la renta vitalicia? Para mí son dos cosas diferentes, pero ¿cuál es el ¿cómo se llama? El asidero, la expresión económica de cada una? Y también legal, si son tratadas de la misma manera o tienen otro tipo de ¿cómo se llama?, de tratamiento desde el punto de vista de quien lo maneja, si es el Estado o una empresa privada. Así que con esa pregunta me gustaría comenzar y yo le paso la palabra de nuevo a Rodrigo y tú moderas la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces recibimos en primer lugar, ¿les parece?, a Cristóbal Balbontín del Instituto de Derecho Público. Bueno, gracias por esta invitación, le agradezco a Sándor y le agradezco igualmente a Juan Carlos por compartir este espacio en común. Me imagino que va a ser una conversación agradable, digámoslo así, fraterna, y donde yo creo que como académico, más que tomar una posición, digamos, quizá nos interesa desmenuzar críticamente el sistema, con las virtudes, los defectos que puede tener y con toda la distancia que ello implica. Claro. Ahora, para responder, me partieron haciéndole una pregunta al callo, como se podría hacer, pero la voy a responder de manera bien precisa. Sándor pregunta a través del moderador qué es la renta vitalicia. La renta vitalicia es una modalidad de pensión en que el afiliado decide contratar con una compañía de seguro, obligándose a la compañía de seguro como contraparte al pago de una renta mensual. Y entonces, por lo tanto, ese acuerdo que se llega con la compañía de seguro implica que los fondos que se ahorraron hasta ese minuto en la AFP migran hacia la compañía de seguro, y la compañía de seguro, la gracia que tiene esto es que puede garantizar una cierta estabilidad de la renta en el tiempo. Obviamente, ello tiene un correlato, no todo puede ser perfecto en la vida, la garantía de la certeza, digámoslo así, y de la estabilidad del monto que se va a recibir como contrapartida
y el alia que eso implica, es decir, un cierto riesgo, en este caso para la compañía de seguros, se traduce obviamente en pensiones que pueden ser más bajas que las que uno percibiría directamente con la AFP. Pero bueno, nos llamaron al pizarrón y estamos respondiendo a la pregunta en cuestión. Sandor, por favor. Muchas gracias. Está muteado, Sandor. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, Sandor está, veo que tratando de hablar, pero con el micrófono silenciado. No, estaba diciendo que me gustaría escuchar la parte de Juan Carlos. Bueno, primero también me adhiero a las palabras iniciales, Cristóbal. Muy grato, Sandor, que me haya invitado, porque tengo mi corazón aquí en este sindicato, como te comentaba, soy dentro de los académicos fundadores, entonces por esas cosas la vida estoy ocupando un cargo, mantengo mi militancia un poco congelada, pero es por razones obvias que uno pasa a ocupar un cargo de autoridad, pero siempre fiel a los principios y a los valores que uno en la academia respeta, y por lo demás es un cuerpo social que también ha hecho mucho por nuestra universidad. Y yendo al punto, yo solo agregar a lo que planteaba el colega Cristóbal, es que justamente son decisiones individuales. En el fondo sigue una ideología detrás, que la capitalización individual. Por lo tanto, esto tiene que ver un poquito con el Estado social de derecho que una sociedad se debe para sus ciudadanos, y sobre todo en algo tan delicado y tan complejo como es garantizarle a la vejez, a la vida, cuando uno deja de ser activo en esta sociedad. Por cierto, estamos en un juego de empresa. Aquí claramente la empresa no hace filantropía, buscan maximizar su beneficio. Por lo tanto, una te garantiza una renta vitalicia, por eso se llama renta vitalicia, te mira tu riesgo, te mira tu fondo. Entonces eres un sujeto más del negocio, y bueno, tiene esa ventaja. Y la otra pudiera ser que tiene un ingreso, una jubilación un poco más alta, pero cuidado, también a través del tiempo se va consumiendo tu fondo, y eso te tiende también llega un momento en que se te pueden acabar tus fondos si tú sobrevives más allá de esa esperanza de vida que tienen allí. Pero el tema en cuestión, a la pregunta, yo quiero un poco ponerlo en contexto. ¿Cómo el Estado debe redistribuir los ingresos con la seguridad social? Entonces aquí estamos en choque ideológico. Hay diferentes tendencias políticas para resolver este tema en cuestión, que después estaremos hablando cuáles podrían ser, pensando para el caso de Chile, que puede ser una tendencia conservadora, una de tipo liberal y otra más socialdemócrata. Y mirando un poco la historia, el Estado en el desarrollo de la democracia, el que más se ha ocupado de los individuos, de los grupos sociales marginados, siempre ha sido el Estado. Entonces pasamos con una constitución que me imagino el colega Cristóbal lo podrá abordar mejor como hombre de derecho. Cuando estábamos en la dictadura, digamos a fines de los 70, se hace este cambio de previsión de un sistema más inclusivo, más universal, a uno individual, donde cada uno de acuerdo a su ingreso aporta a este sistema, y con los datos que ha dado al inicio nuestro moderador comprenderán que son rentas pero paupérrimas, muy bajas, que es imposible puedan esos ciudadanos y esas ciudadanas tener al final de su vida útil vivir una vejez en tranquilidad. Y lo único que estamos observando hoy día es que personas ya jubiladas tienen que volver al mundo laboral para mejorar y aumentar sus rentas. Muchas gracias, Juan Carlos Miranda, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administrativas, socio fundador del sindicato, como mencionó, y en este momento también decano de la facultad. Estimados, Sandor Mulsow. Yo según lo que entendí, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor me corrigen,
Pero me da la impresión de que cuando uno entra a trabajar, ¿no es cierto?, después de que se instituyó esto de la AFP, yo me acuerdo cuando firmé mi contrato, tenía que obligatoriamente asociarme a lo mismo cual sea, y no podía ser la INE, la del Estado, sino que tenía que ser la AFP privada. Ahora, uno pone su plata en la AFP y como me explicaba Cristóbal, entonces uno en el fondo compra un seguro. Y en ese minuto, quiero saber si esa es la parte legal que quiero que me explique. En ese minuto, entonces, ya no es mi dinero, sino que yo tengo un contrato ahora con una compañía de seguro que me garantiza por 20, 30, 40 años una renta más o menos calculada de alguna manera. Pero a ese minuto, ¿yo firmé un contrato? ¿Respondo? Sí, pues. No sé si es muy complicada la pregunta, pero no, me cabe la duda. En lo más mínimo. Yo creo que lo que tú estás planteando habría que contextualizarlo para poder comprenderlo en su totalidad. Primero partamos por el cuadro jurídico de esta cuestión. El cuadro, en buena medida, se lo da la Constitución de 1980. La Constitución de 1980, en el artículo 19, número 18, garantiza el derecho a la seguridad social. Hace esa enunciación. Pero después, enseguida, la Constitución nos dice que lo que se garantiza, en definitiva, es que el Estado asegurará el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniforme, sea que éstas se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Esa es la enunciación que hace la Constitución, y luego agrega que por una ley de quórum calificado se tendrán que entrar a regular los detalles del sistema. Pues bien, resulta que la ley que vino con posterioridad, el decreto de ley 3500 del año 1981, vino a precisar que los entes llamados a administrar los fondos previsionales eran las administradoras de fondo previsional. Y la posibilidad de que hubiese el derecho de opción a cotizar en una institución pública cesó desde el momento de que el anterior sistema, en que existían las cajas de compensación, y anterioridad a las cajas de compensación, las cajas de empleados públicos, cajas de empleados privados, que podían eventualmente administrar estos fondos por parte del Estado, quedaron fuera de este universo legislativo. Y este universo legislativo, hoy en día, simplemente comprendió la posibilidad que solo hubiesen administradoras de fondos previsionales de carácter privado. Aquellos con anterioridad al año 81 se les dio la posibilidad de mantener la administración de sus fondos en el Estado, pero agrupados en torno a una entidad que ustedes conocen bien. Es el INP, el Instituto Nacional de Previsión, que es una entidad pública, y las personas con posterioridad al 81 quedaron limitadas exclusivamente a su elección a las entidades privadas llamadas a administrar los fondos. Ahora bien, haciéndome cargo de la segunda parte de tu pregunta, ¿es que acaso yo pierdo con esto, de alguna manera, el control sobre un dinero que me pertenece porque proviene de mi remuneración? La respuesta es que no. Sobre las cuentas de ahorro individual, existe un derecho a propiedad. Y eso lo ha declarado la jurisprudencia en repetidas oportunidades. Lo que ocurre simplemente es que este derecho de propiedad es un derecho de propiedad diferido en el tiempo. Solamente se puede hacer efectivo cuando se llegue, en principio, de acuerdo a la regla general, a la edad de jubilación, en principio, en el caso de los hombres, a los 65 años. Por lo tanto, no se desconoce el que el titular tenga sobre esa cuenta de ahorro individual un derecho a propiedad. Lo tiene. Y de hecho, con la administradora de fondos de pensiones, existe, por cierto, un contrato que liga al cotizante y por otra parte la administradora, sin perjuicio de que existe todo un universo regulatorio que lo rodea, que está compuesta no solamente por el decreto ley 3500, sino con una serie de otras normas que se han dictado con posterioridad y que conforman un
un mercado regulado, lo podríamos decir de esa manera, ya que las condiciones para que haya competencia perfecta no existen y por lo tanto interviene de una manera preferente la autoridad, velando por el interés público, velando por la transparencia del sistema y fiscalizando de que las normas se cumplan adecuadamente, amén de velar porque se introduzcan las mejoras para que el sistema funcione de la manera más óptima posible. Todo, por cierto, hay que decirlo, dentro del contexto del principio libre de mercado y de subsidiariedad que inspira la Constitución de 1980. Eso es, a grosso modo, de manera muy esquemática, muy rápida, un resumen del sistema. Obviamente un resumen con una pretensión puramente científica. Yo acá me abstengo de realizar en este minuto juicios valóricos o avalar o criticar el sistema. Simplemente lo estoy describiendo en sus configuraciones generales. Muchas gracias, Cristóbal. Si me permite, quisiera agregar algo, Sandor, a lo que ya lo ha dicho. Que lo ha dicho. Es una conversación, así que tomen la palabra. Vale, gracias, no Sandor. esperemos preguntas y respuestas. No, me parece bien. Solo que en el sistema, claro, justamente como bien lo relata y lo describe muy bien Cristóbal como hombre de derecho, no lo olvidemos que en el año 80 convivían muchos sistemas, pero quedaron reducidos a dos principalmente. El fondo de pensiones, la AFP, en la cual se contribuye obligatoriamente, no es que uno quiera hacerlo voluntario, ya se determina así, y se hace con una cuenta de ahorro individual. Y la otra es que es con un sistema de reparto que la administra el INP. Y aquí quiero destacar porque finalmente estos fondos, ¿cómo se financian? Y el INP en particular se financia siempre con recursos fiscales, que va por la ley de presupuesto cada año, más las cotizaciones individuales de los trabajadores que aportan, que quedaron en ese sistema. ¿Y esto por qué hago esta observación? Porque no todos los chilenos y chilenas quedamos en este sistema de contribución obligatoria de ahorro personales, sino que hubieron otros que estaban trabajando y que estoy pensando principalmente en las Fuerzas Armadas, y aquellos que siendo funcionarios públicos o de empresas que no se cambiaron al sistema, que son muy pocos. Porque yo soy de esa época en que cuando ingresé a la universidad me dijeron o sí, o sea que no tenía opción de quedarme en el otro sistema, sino que me obligaron a ingresar a un sistema. Y esa era la regla del juego del momento, digamos. Sin embargo, habían personas que sí estaban trabajando y no se resistieron y no cambiaron. Y así, por eso que hoy día pueden gozar de una mejor jubilación que con respecto al sistema que se nos planteó en ese momento. Y aquí sí que hago un juicio porque así se planteó que iba a ser mucho mejor que el sistema público, que estaba de alguna manera. ¿Por qué estaba desprestigiado? Era porque requería de muchos recursos del Estado, justamente por la ley de presupuesto, para financiar ese fondo, porque tenemos, como ya viene en la historia, con una reducción de la población. Finalmente termina que el número que sustentan estos pilares, estos sistemas, necesariamente tiene que ser con que los pasivos siempre deben ser mucho menos que los activos, que son los que logran financiar este indicador, pero nos hemos ido encontrando que a medida que pasa el tema demográfico pasa a ser un problema hoy día. Chile está en lo que se llama una transición avanzada, en que tenemos baja mortalidad infantil, una alta esperanza de vida, pero se ha reducido la población joven, digo. Entonces, en ese momento, y eso es lo que empieza hoy día, y tenemos que pensar en qué hacer con este sistema. Entonces, tenemos que ver que tenemos que avanzar hacia un nuevo paradigma para resolver el problema como lo hacen los grandes países con los cuales nosotros nos queremos comparar. Ojo con eso. Sí, si me permiten intervenir en la conversación con una cierta fluidez, dado que no hemos ya movilizado el terreno de las ventajas y las desventajas, yo no diría que esta es una cuestión puramente jurídica, partamos por ahí.
El trasfondo de esta cuestión es una decisión de orden político. Eso es lo primero que hay que definir. Uno puede encontrar, por cierto, claves jurídicas que permiten explicar por qué el sistema ostenta una cierta rigidez. Y por cierto, la Constitución da muchas de esas claves. El hecho que sean administradoras de fondos de pensiones, empresas privadas, obviamente corresponde al principio de subsidiariedad que inspira la Constitución ya desde el artículo 1, privilegiando la capacidad de los particulares para actuar y al reconocimiento que hace la Constitución a la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad, en torno a los cuales se organiza la sociedad con preferencia a la actuación del Estado. Uno podría reconocer también en la misma garantía que se refiere a la seguridad social una preferencia por la libertad individual, una concepción individualista de los ciudadanos. Por cierto, uno puede identificar un cierto principio basado en limitar las cargas del Estado. El Estado simplemente se limita a garantizar el acceso al sistema, la no discriminación en el acceso al sistema, pero guarda bastante silencio la Constitución cuando se refiere a las características o a la entidad de estas pensiones. Habla de ellas refiriéndose simplemente en términos de prestaciones básicas uniformes, esa idea de uniformidad y el hecho de que sea una prestación básica. En ningún momento la Constitución se refiere a que la pensión de jubilación deba ser digna, por ejemplo. Son expresiones que escapan a la Constitución y que explican en buena medida el problema. Pero a mí me gustaría, por eso mismo, referirme quizá de manera preclara, digámoslo así, dónde uno puede identificar el corazón de la cuestión sin tener que precipitarse en una solución política determinada con demasiada premura, a mi juicio. La Constitución parte por hablar del derecho a seguridad social, que yo creo que es algo que todos compartimos y que debería estar presente en la futura Constitución. Y en la seguridad social se basa en 5 pilares. El primer pilar es la universalidad, es decir, que un sistema de seguridad social tiene que abarcar a toda la población. El segundo pilar se refiere a la unidad, es decir, que el sistema de jubilación se basa en un sistema único, reconciliado orgánicamente y no disperso, digámoslo así, que la pensión de jubilación ostente también, de un punto de vista económico, la unidad de prestación. Un tercer pilar que es el de participación. Las personas deben participar en una jubilación en proporción al aporte que han hecho, a la cotización, a los años trabajados concretamente, que han llevado a cabo. Más que a la cotización, diría yo, tiene que haber una cierta proporcionalidad entre los años trabajados y lo que se recibe, con lo cual corresponde un principio de justicia, en principio, esto es discutible igualmente. Y los últimos dos principios, los últimos dos pilares del sistema de seguridad social, que son los que uno más nota por su ausencia en el actual sistema chileno, que es el pilar de la solidaridad. Recordemos, Juan Carlos lo recordó bien, es un sistema que da cuentas de capitalización individual exentas de cualquier elemento de solidaridad. Y segundo, el pilar de la integralidad. ¿Qué significa esto? Que las pensiones de jubilación deben ostentar una entidad o ser de una magnitud suficiente para atender las necesidades de vida dignamente. Cuando comenzó el programa y se recordaba que el 80% de las pensiones de jubilación en Chile son menores al ingreso mínimo, al sueldo mínimo, eso da cuenta de una falta de satisfacción de este pilar, de la integralidad de las pensiones para satisfacer una prestación que permita llevar adelante una vida digna. Me parece a mí que podríamos perfectamente avanzar en esclarecer cómo se puede caminar hacia un modelo de seguridad social que logre satisfacer estos dos pilares adicionales, y que es interesante porque existen distintos caminos para llegar a ese lugar. Yo agregaría, Sandro y
la discusión y lo que plantea Cristóbal, que no nos olvidemos que desde el punto de vista económico, ya no desde el punto de vista de las ciencias jurídicas y de las ciencias sociales, la corriente imperante hasta hace muy poco es la corriente neoliberal, que fue la corriente de pensamiento político y económico, que se incuba y que se desarrolla a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después nace en Europa por un economista muy prestigiado que era Hayek, que él y lo lleva a Suiza. Por eso que en Suiza es como la meca de los grandes centros, los think tanks, los centros de pensamiento, que la humanidad siempre está, ahí se reúne el G8, el G20, y de ahí salen estos grandes acuerdos, y estas ideas después pasaron a destacadas universidades como la Escuela de Chicago, al Instituto de Massachusetts, el MIT, y a la Universidad de Harvard, por citar algunas. Entonces, en el caso de Chile, justamente el Estado, ¿hasta dónde deja? Entonces, es un Estado que mira, como bien decía Cristóbal, desde afuera, y solo garantiza el acceso, que es normal que eso sea así, la no discriminación, que es normal, pero deja que el mercado corrija libremente y que tienda a como este gran regulador en un mercado, sobre todo en el tema de las pensiones. Entonces, ese es el punto que finalmente, ya muy avanzado con la vuelta a la democracia, quiero recordar que ya a partir de los años 2000, las políticas sociales y las políticas de la voluntad política de los gobiernos de ese entonces, de la concertación, empezaron a hacerse cargo desde la política de la protección social, cuando se dio cuenta ya que el sistema no estaba cubriendo realmente las expectativas que se habían hecho, y eso tiene causas que no es solo por la administradora de fondos de pensiones, sino que es por la estructura que tienen estos fondos. Ingresos muy bajos, imposible que podamos acceder a las rentas de jubilación que tienen los países más desarrollados. Entonces aquí quiero recordar, sobre todo para los radioescuchas o los ciudadanos y ciudadanas que están hoy día a través de la radio, que ahí el Estado empezó un sistema de seguridad social, por ejemplo, la ley Auge, que ha sido un aporte del Estado para venir a suplir justamente una de las demandas sociales que no se puede cubrir hoy día con el sistema. La pensión asistencial que garantiza para quienes, ya sea porque tienen rentas muy bajas, tuvieron durante toda su vida laboral, o porque no tuvieron ingresos, y por lo tanto el Estado garantiza una pensión asistencial. Y por otro lado fue la creación del seguro de desempleo, que en esta economía no estaba, y eso va claramente para aquellos con foco a la población de menores recursos y que no tienen acceso a esta pensión contributiva o de muy bajo monto. Entonces, en esa situación nos encontramos en el día de hoy, y ahora hay que pensar que en los países más desarrollados, estas transferencias, porque aquí hay que hacer un poquito de educación económica. Los estados, ¿por qué es preocupación la distribución del ingreso y la seguridad social? Porque una función del Estado es recolectar impuestos. Y con esos impuestos, que son los ingresos, la corriente de ingresos que tiene para financiar mucho el Estado, su agenda política, su agenda social, se transfieren los recursos y los beneficios a aquellos grupos de la población que están más vulnerados. Y aquí entramos a un tema ideológico, desde qué lado se pone un economista, y ese es el tema de fondo. Y también el Parlamento, es cosa de escuchar hoy día, yo he estado escuchando los discursos de los honorables diputados y senadores y senadoras, y aquí claramente, aún con diferencias ideológicas, por lo menos han llegado a concordar un mínimo común,
que garantice garantizar ciertos recursos en una situación que estamos viviendo, que tiene que es un problema de salud pública, pero que ha producido una tremenda crisis económica, y por lo que todos sabemos y que lo podemos describir en otra pregunta más adelante, ¿a qué se traduce esto? Esto es lo que quería mencionar como para contribuir a esta discusión, y en economía más desarrollada el carácter del Estado es mucho más integrador y llega a toda la población, no discrimina. En cambio, en el caso nuestro se focaliza. Por eso tenemos una economía más asistencialista y focalizada en grupos vulnerables y de menos recursos. Por eso que la clase media, cuando le preguntan, ¿usted recibió el bono? No, porque los ingresos son tan bajos que con un peso de 408 o 409 tú cambias de quintil. Entonces, cuando el 91,5% de los chilenos ganan menos de 1 millón, tienen ingresos menos de 1 millón de pesos por persona, digamos al mes. Entonces, estamos en una situación estructural. A lo mejor este sistema podría funcionar muy bien en una economía muy rica, de altos ingresos, y está bien que los administradores te garanticen buena rentabilidad. El tema es que las pérdidas no las asumen las empresas, sino que las asumimos los cotizantes. Profundizando en el diálogo, yo creo que sería interesante, yo estaba escuchando atentamente a Juan Carlos, para poder seguir reflexionando críticamente en torno a la cuestión de dónde radican las virtudes y efectos del sistema, pero para poder andar a los defectos y poder discurrir sobre ello, me parece que es importante también hacerse cargo de ciertos problemas del sistema que no son derechamente imputables al sistema FP. Yo creo que Juan Carlos tuvo un acierto cuando mencionó eso, para poder ir limpiando el debate de ciertos sedimentos ideológicos que impiden ver con claridad la cuestión. Primera cuestión que yo creo que tengo que decir en este foro es que me parece que el sistema FP no es responsable, no es culpa de las administradoras de fondos de pensiones que comparativamente en Chile la tasa de cotización sea sustancialmente más baja que en otros países, ¿no? Recordemos que en Chile la tasa de cotización es en torno al 10%, en otros países llega al 16%, en Suecia al 18,5%. Segunda cuestión que también hay que señalar, que no es responsabilidad de la administradora de fondos de pensiones y que afecta sustancialmente las pensiones de los chilenos y cómo está concebido el sistema, es que las expectativas de vida han aumentado sustancialmente para los chilenos. Eso se traduce, obviamente, en pensiones que son sustantivamente más bajas en la medida que el horizonte de vida se va prolongando y, sin embargo, la edad de jubilación se mantiene, como ocurre hasta ahora. Tercera cuestión que yo creo que uno podría entrar a debatir y reconocerle eventualmente al sistema FP, es que el sistema FP es un sistema que logra alta rentabilidad con el dinero que está sometido al manejo de los fondos. Si uno compara distintas modalidades de administración del dinero en cuentas de ahorro, hay que reconocerle al sistema de administración de fondos de pensiones que logra altos retornos de un punto de la vista de la rentabilidad relativa en relación a otras alternativas. Por lo tanto, de alguna manera lo que se premia con el sistema FP es que existan empresas que contra el pago de una comisión, ellas ofrecen poner todos sus recursos, su mejor administración, su mejor gestión, destinada a lograr la administración más eficiente y eficaz posible que se le puede lograr con recursos exiguos. Y de mi punto de vista creo que en este punto exclusivamente lo logran de manera satisfactoria. Un cuarto punto que yo creo que se le tiene que reconocer al sistema es que no genera deuda pública. La mayor parte de los sistemas de previsión que existen en el mundo de reparto universal, no todos, pero la mayor parte tiene el grave problema de que operan en base
a deuda pública y que muchos de los estados han tenido que endeudarse para poder responder a la carga que tienen en materia de compromiso con su población que está en edad de jubilar. Y última cuestión que a mí me parece también relevante de poner en la mesa si queremos discutir en serio el sistema AFP y cercenar con minucia, digamos, con agudeza los flancos del sistema. Y última cuestión yo creo que hay que mencionar es el contexto en que nace el sistema AFP. Chile en los años 80 está pasando por una tremenda crisis económica, venía de un periodo de estancamiento económico no mayor, a fines de los años 70, no logró estabilizarse económicamente el país, sino hasta muy entrados hacia finales de los años 85, y en realidad los años de crecimiento económico han sido los años 90, en que genuinamente se produjo el despegue de la economía chilena en términos de crecimiento. Por lo tanto, el sistema AFP lo que permitió fue una verdadera palanca de ahorro del punto de vista de la inversión. Recordemos que originalmente el sistema tenía un destino de esos fondos, que era la capitalización en Chile y en empresas chilenas. Entonces, obviamente, esa fue una palanca que apuntó a maximizar el crecimiento económico al interior del país. Y eso también hay que reconocerlo en el contexto histórico en que se produjo. Me parece que estas 5 menciones son importantes, las podemos debatir obviamente, pero me parece que son importantes al momento de hacerse cargo del sistema. Juan Carlos. Sí, bien. Interesante, está bien, muy bueno este diálogo. Lo que quiero comentar que los ingresos que tienen las familias, un poco en teoría económica se conoce como los ingresos disponibles. Entonces, nosotros vamos a tener menos ingresos dependiendo, ¿no es cierto?, nuestro nivel de salario, pero como el Estado, como yo acabo de explicar, que el Estado tiene que recaudar impuestos para poder financiar su política social, porque siempre, por muy reducido que esté el Estado, no puede desaparecer el Estado. O sea que el Estado tiene que estar como un agente regulador, ya sea por orden público y cómo actúa en el tema económico. Entonces allí nos encontramos que la política de impuestos que tiene el país justamente es lo que hace que estos ingresos disponibles, sigue también una ideología de qué lado nos ponemos. Algunos dicen dejemos no cobrar impuestos, cobremos lo menos impuestos posible para que el actor privado, porque el motor de la economía son los privados, tengan más recursos, más caja, más flujo de caja y poder invertir y generar este circuito virtuoso de que por el hecho de que la economía se está moviendo va a estar generando una mayor demanda, aumentan los ingresos, y eso se ha visto de alguna manera cuando en la época de los 90 crecíamos sobre el 5%. Había una activación de la economía producto de la iniciativa privada. Pero por otro lado, cuando miramos esta carga de cómo se financia el Estado, en los países desarrollados, por supuesto, el gasto público alcanza niveles del 25 al 30% de su Producto Interno Bruto, que no es el caso nuestro. Entonces, cuando uno mira el efecto antes y después de impuesto de acuerdo a un coeficiente Gini de un estadístico economista, que a medida que nos acercamos a cero, ese país distribuye mejor el ingreso y aquellos que se alejan más cercanos a uno, que lo distribuyen más mal. Entonces, ¿qué es lo que observo? Y aquí traje unos datos frescos del PNUD y que me llaman tremendamente la atención. El Gini del 2015, anteimpuesto, andaba por el orden del 53% y después de impuesto un 48%. Entonces, comprenderán ustedes que la carga que tienen las familias más vulnerables, que tienen menor ingreso, pagan más en el IVA que lo que paga una persona de alto ingreso en ese IVA. Y por lo tanto, pagan incluso más impuestos que los que pagan los que tienen mayores ingresos. Y en los años 90, antes de impuestos y después de impuestos, andaba entre el 54% y el 52%. Como podemos ver, en tantas décadas de una aplicación de un modelo económico, no vemos las brechas que podríamos decir
esto nos lleva en el fondo a una conclusión ya, que hay avances, pero los avances son insuficientes, con el objetivo, si queremos, es disminuir la desigualdad y promover una seguridad económica a la mayoría de la población. Y es porque tenemos una estrategia desde la hacienda pública a tender a cobrar menos impuestos a los ingresos de las familias. Y el único impuesto que más les pega a todos los chilenos, sobre todo a los ingresos más bajos, es el IVA. Porque ahí lo pagamos todo. Entonces tenemos que ir a impuestos más bien progresivo que regresivo. Esa es otra conclusión que podemos ir sacando. Yo quiero volver un poco para atrás, pensando en lo que se habló anoche, ¿no es cierto?, en todas las televisiones de Chile sobre la AFP, el retiro, no el retiro, ¿no es cierto?, y la huelga, qué sé yo, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Y corríjanme, ¿no es cierto?, pero me da la impresión de que mientras yo sea activo y esté, ¿no es cierto?, aportando a la AFP, tengo mi cuenta privada, personal, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo pedir mi 10%, 20%, 30% de retiro, estoy sacando plata prácticamente de mi cuenta Banco Santander. No tengo ni un problema y eso no es anticonstitucional y no tiene nada que ver con la Constitución, no tiene nada que ver con la política. Pero cuando soy jubilado y quiero hacer lo mismo, creo que no es legalmente con lo mismo. Porque me da la impresión de que cuando yo me jubilo, ¿no es cierto?, ahí se me transforma ese derecho de propiedad que hablaba Cristóbal en un contrato de seguro vitalicio. Por lo tanto, yo no podría sacar plata de eso, ¿o sí? Sin romper el contrato. A ver, yo creo que hay que como que distinguir, algunos puntos que se están abordando acá de un punto de vista estrictamente jurídico. Yo creo que la discusión sobre el retiro del 10% o no gravita en torno a una cuestión de fondo que es uno de los pilares sobre los cuales axiológicamente, digámoslo así, está sostenida la Constitución, que es el derecho a propiedad individual. Volvemos nuevamente a esta concepción individualista de la existencia del ser humano, la idea de que mi existencia comienza y termina en mí, yo soy el mejor garante de mi vida, lo mejor, quien mejor puede velar de mis prioridades y de mis decisiones y de mis decisiones a futuro, es el individuo. El protagonista es su destino, por decirlo así, en este modelo social. Y cualquier otra intervención de otro agente, sea el Estado, sea un agente comunitario de otro tipo, atenta en contra de esta soberanía individual sobre la cual está edificado el sistema. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva el retiro del 10%, que se puede hacer efectivo o no, pende en último término de un principio de libertad individual y pende en último término de un derecho de propiedad que en principio está diferido en el tiempo hasta que se cumpla el plazo. ¿Cuál es el plazo? La edad de jubilación, que en realidad es una condición, porque es un hecho futuro incierto. No sabemos si la persona va a llegar a los 65 años, está diferido a ese evento. En el intertanto, ese derecho de propiedad es un derecho que está sujeto a una condición, no se puede hacer efectivo. Pero, de todas formas, pende sobre la cuenta de ahorro previsional este derecho de dominio. Es este mismo derecho de dominio que con el retiro del 10% se puede hacer efectivo, allí donde antes estaba diferido en el tiempo hacia una hipótesis que era la vejez. Esta es la primera cuestión, Sandor. Segunda cuestión es que, te repito, digamos, en la hipótesis de que tú cumplieras la edad de jubilación, tú tendrías un derecho a opción entre distintas alternativas para recibir una pensión de jubilación, que puede ser el retiro programado, la renta vitalicia inmediata, que puede ser la renta temporal con renta vitalicia deferida, o puede ser la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Son las 4 opciones que reconoce la ley. Pero lo que ocurre acá, en este caso, más bien es otra cuestión. Lo que ocurre en este caso es que ya se está transitando desde la hipótesis que es la previsión para la vejez a otra hipótesis que es la cesantía actual
o la vulnerabilidad actual con motivo de la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, la cuestión de fondo es y entonces en torno a ello también gira la discusión, es que se está ocupando un mecanismo de seguridad social que está destinado a hacerse cargo de un riesgo que es la vejez, para una cosa distinta para la cual fue creado, que es hacerse cargo de otro riesgo, en este caso, una vulnerabilidad social generada por una crisis económica que tiene su antecedente en una crisis sanitaria, o bien la pérdida del empleo. Como fuese, toda la secuencia da cuenta de una sola cosa, de que tenemos un sistema de seguridad social insuficiente, que tenemos un sistema de seguridad social precario, que no logra hacerse cargo de administrar los riesgos de la vida, que son distintos. La vejez es uno de ellos, pero hay otros, como la pérdida del empleo, como un accidente, como una enfermedad laboral, como una situación de vulnerabilidad que tiene un origen en el historial socioeconómico de una familia, y otros, el género, entre otros antecedentes que entran en la ecuación. Y eso, en definitiva, redunda en otra cuestión, que es una sociedad que carece de una racionalización suficiente. En buena medida, una sociedad organizada, es decir, una sociedad estructurada políticamente en torno a la figura del Estado, busca administrar los riesgos a lo largo de la vida de su población, y hacerse cargo, prever las situaciones inciertas, los imprevisibles, previendo, elaborando mecanismos para ello. Pues bien, es esta cuestión que corresponde en definitiva a lo que se llama un estado de providencia, y de ahí viene la palabra, providencia, que en la teología cristiana significa justamente lo incierto, lo que arriba, lo que adviene, el acontecimiento imprevisible que acontece y genera un riesgo, genera un menoscabo económico. Pues bien, es justamente la ausencia de este estado providencia, de este estado que prevea riesgos, lo que nosotros estamos pagando hoy en día. Al carecer los chilenos de un sistema de seguridad social debidamente planificado en el tiempo, donde los riesgos se planifican y se prevén oportunamente antes de que acontezcan, ante la ausencia de ello, los chilenos se ven enfrentados a tener que hacerse cargo de una situación dramática que está viviendo la mayor parte de las familias de Chile, y no teniendo dónde más echar manos que los ahorros previsionales para la vejez. Pues bien, es allí donde ha surgido una respuesta para sofocar un incendio en lo inmediato. Pero si lo examinamos con detención y con tranquilidad, nos daremos cuenta que los ahorros previsionales no están pensados para ello, no está elaborado el sistema para ello. Y eso, por cierto, es, de mi punto de vista, una dificultad. Muchas gracias, Cristóbal Balbontín, de la Facultad de Derecho del Instituto de Derecho Público. También está con nosotros Juan Carlos Miranda, del Instituto de Estadísticas y de la Facultad, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y Sándor Mursou Flores, presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, quienes producimos este programa todos los días lunes desde las 20 horas. Ya para ir cerrando y ofrecerle la palabra una vez más a nuestros invitados, me gustaría proponerles una pregunta a cada uno para hacer su última intervención y también despedirse del programa, para después finalmente entregarle la palabra a Sándor Mursou Flores, anfitrión del programa, para que lo despida. También relacionado con algunas cosas que ya han dicho cada uno, para Juan Carlos Miranda, preguntarle desde su perspectiva, desde el mundo de la economía. Ya se ha dicho que este sistema no garantizó, no cumplió su función de asegurar pensiones suficientes ni dignas. ¿Qué funciones han cumplido y actualmente cumplen los fondos del sistema AFP en favor de las empresas más grandes del país? Eso entendiendo también, según también los datos de la Fundación Sol,
que los 6 grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile, que reciben las mayores inversiones desde los fondos, son Luxic, Said, Sayé, Yarur, Mate y Solari. La mayor parte de la inversión se orienta hacia actividades extractivistas de alto impacto. Dejarle esa inquietud para que pueda compartir algo con nosotros antes de despedir el programa. Y para Cristóbal, también en un momento lo dejó como que existen varios caminos. Ahora me gustaría preguntarle más precisamente qué características en lo legal básicas debería tener un sistema de previsión social, que pudiésemos decir si existe un sistema de previsión social para que asegure en este caso el sustento y el bienestar de manera universal. Entendiendo también que se viene la redacción de la nueva Constitución, también entendiendo que el sistema va a ser también parte de esa nueva Constitución. Le entrego la palabra entonces a Juan Carlos Miranda. Bueno, buena pregunta. Indudable que al administrar los fondos a privados, traspasar a un grupo de privados que hoy día transan sus acciones en bolsa en los mercados internacionales, indudable que es muy buen negocio para este grupo de empresarios que, mirándolo de la lógica empresarial, lo han hecho muy bien. Por lo tanto, las utilidades de ellos ha sido el 0,1% más rico, sigue siendo mucho más rico en situaciones antes y después de la pandemia. Por lo tanto, ha beneficiado a esos grandes consorcios y grupos económicos. Es verdad que generan empleo, pero no se ha visto de igual medida estos fondos, el resultado final en los ciudadanos, por lo que ya les decía que las utilidades son de las empresas que lo administran y los fondos van de acuerdo a lo que usted ha capitalizado individualmente. Por lo tanto, si usted ha tenido bajos ingresos durante toda su vida útil, indudable que va a tener bajas pensiones. Y quiero terminar haciendo una conclusión que en definitiva el Estado de Chile hoy día no debe privarse para tener un rol más decisivo en lo distributivo. Lo que quiero decir que hay espacio para una intervención en el sistema de seguridad social mucho más efectivo en las pensiones, y eso es que el Estado debe ser más inclusivo en esto. Y eso será seguramente, y aquí me corrige mi estimado Cristóbal, será tema de la nueva Constitución que tendrán que dibujar un grupo de chilenos y chilenas a los cuales estamos llamados a elegir muy pronto. Entonces, ¿cuál va a ser el rol? Queremos que el Estado se aleje, se acerca más Estado. No estamos hablando de un Estado burocrático, como siempre se le critica al Estado desde el neoliberal, digamos. Siempre lo intervencionismo, siempre los populismos, la corrupción, los déficits, típicos adjetivos, no, son adjetivos que siempre se le dicen, y ya hay un economista muy bueno que yo recomiendo que lo lean, a Stiglitz, dice, bueno, los fallos del mercado y los fallos del Estado. Entonces uno hace el contrapunto ahí y ve que en ambos hay fallos. Cuando decimos hay fallos, no lo hacen bien ni lo uno ni lo otro, pero la idea es que el Estado en esta materia tiene que ser mucho más activo, y eso significará recaudar más recursos y distribuir no solo a un foco, sino que también distribuir más generalizadamente. Y si tenemos que pagar más impuestos, yo creo que eso es correcto. ¿Y para qué? Para que garanticemos por lo menos un Estado de Derecho de calidad a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, que por lo demás nos merecemos, después de haber dado toda una vida laboral para que este país sea más productivo. Muchas gracias, Juan Carlos Miranda, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, por su participación en este programa. Estimado Cristóbal Balbontín. Mira, yo me gustaría hacerme cargo de su pregunta y responderle mi punto de vista hacia dónde yo creo que deberían ir las cosas con el sistema de previsión por vejez. ¿Qué hacer frente a las AFP? Yo con anterioridad señalé 5 virtudes que a mí me parece que tenía el sistema FP. Ahora me gustaría señalar también los defectos del sistema FP. El primer defecto grave del sistema FP, me parece a mí, es la falta de integridad, simplemente, y desde el punto de vista, me refiero económico. Lo que entrega no logra resolver las necesidades para una vida digna de las personas. Y esa cuestión simplemente da cuenta de que el sistema no está dando respuestas a la población.
Segunda cuestión, que grave me parece a mí, es el criterio individualista en el cual está sustentado. Las sociedades, una comunidad nacional, es mucho más que una agrupación de individuos, es una comunidad de destino histórico. Hay lazos de solidaridad que unen a las personas, lazos morales que van mucho más allá de la mera conveniencia. Me parece a mí que hay un defecto de visión en torno a una ontología social que sustenta la misma idea de sociedad y que transparece en la visión individualista del sistema FP. Segunda crítica es que la prestación la pague un ente privado. O sea, uno no tiene un derecho a seguridad social, uno va a cobrar una prestación ante una ventanilla privada, sustentada en torno a un contrato. Esa cuestión es difícilmente tolerable. La seguridad social da origen a derechos, no a prestaciones privadas. Tercera cuestión que me parece a mí grave el sistema de FP, una comisión fija a todo evento. ¿Se gana o se pierde plata? No es sustentable desde un punto de vista moral ni tampoco desde un punto de vista racional. Cuarta crítica, la discriminación. Existen 3 sistemas paralelos. Ciertos trabajadores están forzados a optar a este sistema, pero hay otros, por ejemplo, dependientes de las Fuerzas Armadas, que tienen un régimen de jubilación distinto y privilegiado, que introduce una diferencia entre los chilenos que es difícil de tolerar en el tiempo. Había consideración de las consecuencias sociales que esto genera. Y quinta consideración, no menor, una consideración de género. Las pensiones de jubilación de las mujeres son sustancialmente más bajas que las de los hombres. ¿Significa esto que hay que dar lugar a un sistema de reparto universal basado en impuestos? Mi opinión personal es que no. Yo no estoy por un sistema de reparto universal. Y la razón es la siguiente. Primero, vivimos en una sociedad donde la tasa de natalidad es extraordinariamente baja. Chile tiene 1,5% de tasa de natalidad y disminuyendo a 1,2%. Eso significa que la población no está siendo reemplazada. ¿Cómo van a poder los viejos, los jóvenes, asumir la carga económica de una población vieja si cada vez la pirámide generacional se va invirtiendo en términos cada vez más negativos? Dicho otras palabras, cada vez hay menos jóvenes que puedan sustentar una masa de gente mayor cada vez más grande. Y la segunda crítica que me parece grave en contra de un sistema de reparto universal que está unida a la anterior es que esta consideración anterior genera como resultado una tremenda deuda pública. Finalmente, también se termina pagando un tremendo costo como sociedad, pero por otro lado. Por lo tanto, un sistema de reparto universal, a mí me parece, personalmente, que suena muy bien, pero si uno no lo analiza con seriedad, no se logra sostener frente a esta evidencia. ¿Qué hacer? A mí me parece tremendamente interesante la solución por la que optaron países como Suecia, en Escandinavia. Asumieron esta realidad que es la baja tasa de natalidad, pero al mismo tiempo se dan cuenta de la necesidad de que la seguridad social tiene que ser un derecho. No puede ser que las pensiones de jubilación las entreguen entes privados. Debe haber un elemento de solidaridad, debe haber un elemento de integridad. ¿Cuál fue la solución de los suecos? Que me parece a mí interesante para explorar en Chile. Primero, el Estado responde frente a las pensiones de jubilación, pero el Estado puede licitar la administración de los fondos a carteras que van a ser administradas por particulares para lograr la mayor rentabilidad posible. Los particulares compiten en esa licitación y ese compromiso lo asumen los particulares vis a vis del Estado, no de los ciudadanos que van a tener que recibir una jubilación. Eso es muy distinto. El Estado está ahí presente para exigir que la administradora que va a gestionar esos fondos logre la rentabilidad comprometida. Y si es que no, se terminará el contrato y se entregará la administración y gestión de esos fondos para lograr la mayor rentabilidad posible a otra empresa. Quien se hace esa rentabilidad es el Estado, porque el Estado el que debe responder 20, 30 años más tarde frente a las personas. Cambia la geografía del conjunto, cuestión que es sustancialmente importante en este caso. Segunda cuestión, aumento de la edad de la cantidad de la tasa de cotización, 10% es demasiado bajo. Hay que asumirlo
y eso es una discusión que tenemos que dar seriamente como país. Y no quedarnos con una tasa que, lamentablemente, y hay que decirlo con toda sinceridad, es demasiado baja a la luz de la evidencia. Tercera cuestión, las expectativas de vida de las personas son sustancialmente mayores a la que contempló la ley en su momento. Tenemos que asumir edades de jubilación más tardías, pero que permitan a las personas mayores de edad vivir una jubilación digna y de calidad. No puede ser que llegar a la jubilación no sea una edad de júbilo, sino que una edad de miserias, de sufrimiento, de abandono y de postraciones como las que están viviendo los ancianos de Chile en este minuto. Y tercera y última cuestión, el sistema sueco se basa en un sistema de capitalización. Por cierto, se basa en un sistema de capitalización, no en un sistema de reparto universal el sistema actual, pero ese sistema de capitalización es solidario, no es individual. La sustancia de los aportes van a un fondo común. Ese fondo común es administrado para lograr su mayor rentabilidad y los fondos que se logren se entregan luego a las personas en atención y a prorrata de sus necesidades. Hay una porción muy menor y residual que es de carácter individual, que busca simplemente premiar a aquellos que hicieron mayor esfuerzo para ahorrar en mayor medida frente a otras personas, que también corresponde, digámoslo, a un cierto principio de justicia. Pero en lo sustancial, el modelo escandinavo de Suecia en este caso, el sistema de capitalización solidaria, busca hacerse cargo del viejo aforismo que ya formuló alguna vez el pensador francés Jean Jaurès, que se resume en los siguientes términos: en comunidad, cada uno debe dar de acuerdo a sus capacidades y recibir de acuerdo a sus necesidades. Y esa es la métrica de la justicia social, de acuerdo a este pensador francés. Es todo lo que puedo decir por mi parte. Muchas gracias, Cristóbal Balbontín, por su participación en Voces Académicas de hoy lunes 26 de abril, el programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Para despedir este programa le dejo la palabra al anfitrión, Sándor Mulso Flores, presidente de la organización. Ha sido tremendamente educativo lo que, escuchándolo a ustedes dos, les agradezco un montón y creo que nuestra audiencia también lo agradece y todos los que lo van a ver después en las grabaciones. Lo único que creo que irnos nomás un poco con un mensaje que también tengo yo es de que ¿cuál es el porcentaje, ¿no es cierto?, de lo que una persona promedio en Chile que vive 70 años, un hombre, digamos, clase media, que cotiza solemnemente todos los meses con su salario, ¿cuánto de lo que él puso, como estabas diciendo tú, Cristóbal, a este fondo, ¿no es cierto?, individual que es en Chile, ¿no es cierto?, pero yo creo que no pasa del 30%. O sea, de todo lo que produjo esta persona activamente, cuando se jubila, solo puede sacar beneficio a un 30% y de muy mala calidad. Entonces, si hay que cambiar las cosas, por supuesto que hay que cambiar las cosas. Yo tuve la posibilidad de vivir en Noruega, que tiene un sistema parecido al sueco, y claro que lo vi. Pero lo que vi allá fue una cosa más importante todavía. La diferencia de salario en la empresa donde yo trabajaba del presidente con el mínimo salario más bajo, que era el que estaba en la puerta, no era 9, 10, 15 o 20 veces como en Chile. Era 3,5. Exacto. Y eso yo creo que es una cosa que también tenemos que llevarnos nosotros para cuando estemos hablando de nuestra Constitución. Y no quiero tener más a la audiencia aquí pegada a nuestro programa. Nuevamente, Juan Carlos, 1.000.000 de gracias. Cristóbal, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y esperemos que hagamos otro más adelante con temas parecidos donde hablamos de la historia, la parte social, la parte legal y la parte financiera, que es muy importante para todos nosotros como ciudadanos de este país. Muy buenas noches. Gracias, Sándor. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Chao, cuídense. Muchas gracias por su atención.
Voces Académicas. Todos los miércoles regresa a las 6 de la tarde a cargo del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por su atención. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique,